season 5 of FaceOff on the Syfy channel. I've transitioned my career now into writing and producing and directing feature films. I've got a couple of movies out right now, and currently, like most of the world, we're in a bit of hold period right now. The industry is on hold, waiting to find a safe way to return to work. So Rick nos cuenta que se llama Rick Prince, que es un artista de efectos visuales y un makeup artist, un artista de maquillaje. Su carrera empezó o fue bastante conocida en FaceOff, en la serie, y ahora ha evolucionado a ser director y productor de películas. Y bueno, debido a la pandemia, un poco todo el mundo estamos en hold o en espera, y Rick también está en ese momento. So you talk about FaceOff. That's a really great show. We love it. Entonces le digo a Rick que él habló de FaceOff, que es un show muy chévere, que nosotros lo amamos. What was it like on season 5 of FaceOff? ¿Cómo fue tu experiencia en la temporada 5 de FaceOff? Well, like a lot of people, I was a fan of the show before I was a participant on the show. Como mucha gente, él fue un fan del show antes de ser el participante del show. So when I was on season 5, I had applied twice before, so third time's a charm. Antes de participar, él había aplicado 2 veces y la tercera ya logró entrar fue la vencida y logró entrar al show. Yeah, it was a very surreal experience, having to compete with such talented artists and then be judged by our idols in the industry, makeup legends. Fue una experiencia surreal. Competir y estar en el show con muchos artistas de un gran talento y ser juzgado y tener el feedback de básicamente sus ídolos. Yeah, normally it's a team effort where we all work together and not a art competition, but that's the nature of the reality show business. Okay, Rick nos cuenta que normalmente él está acostumbrado a trabajar un poco más en equipo y que el hecho de competir pues no era en sí su naturaleza para ese momento. And it was an honor to be on the show. It was a great experience. It did just what most of us hoped, and it got our individual names out to the world. And as a part of the reason I was able to come to Ecuador to be a part of Comic-Con there. Rick nos cuenta que fue un honor ser parte del show, que fue una gran experiencia el poder dar a conocer su nombre de manera individual, y también ser parte del show fue algo que le permitió recibir la invitación de Comic Con Ecuador y bueno, el haberlo tenido acá hace un par de años. So you made a great work on the show and a lot of makeup. What was your favorite makeup that you create on the show? Part of it goes by in such a hurry. It's only looking back that you really get a chance to reflect on what you were doing. But I think the fawn would have to be my favorite, which is on the first episode. La pregunta fue, ¿cuál fue su makeup o su maquillaje favorito dentro del show? Y él nos cuenta que el maquillaje que hizo en el primer episodio fue su favorito. Sin embargo, hubo muchas cosas que se hicieron deprisa y entonces, como recapitulando y pensando cuál fue su maquillaje favorito, fue el del primer show. Que se trató de un personaje que era el fauno. It's an interesting way to start out too, because that was a team challenge. So I share that credit with Lainey, my partner on designing and building and creating that character, bringing her to life, as well as sharing that credit with the actress, the performer themselves. El reto fue muy interesante porque fue un reto de equipo, y entonces Lenny fue su compañero en ese su compañera, perdón, en ese momento, y también le da el crédito por ese maquillaje.
Entonces fue un reto bastante grande. So what was the part of that makeup that you really, really liked it? What was the fun part or that thing that you really love it? Well, I think the thing that I love the most about it is that it all worked. That's a big thing that has to happen. And by worked, I mean, it came together as a complete character. The horns stayed where they were supposed to. That was a big concern with the way that they might change. But she was just a full character and presented very well. La pregunta fue ¿cuál fue esa parte que más le gustó del maquillaje? Y su respuesta fue... Bueno, para él el gusto fue que el traje completo hubiera funcionado como tal. Ese fue el primer objetivo a cumplir. Les preocupaba un poco el hecho de que los cuernos se desbalancearan un poco durante la presentación, pero afortunadamente esto no pasó, ¿no? Y en general, pues, quedan muy complacidos de que se veía como un personaje completo integrado. Is that where you met Richard Santiago? It is. Yeah, can you tell us about him a little bit and how was your business partnership with him? Sure. Rashad and I met actually not on my season 5. They cast both season 5 and season 6 together. So we met in casting where we had to compete and show our makeup still. So the first time I saw Rashad, he was a monster and so was I. Mi pregunta fue si eso fue el lugar en donde conoció a Rashad Santiago y que nos cuente un poco acerca de él y cuál es su relación de negocios con él. Entonces él nos cuenta que en realidad sí se conocieron en FaceOff, pero lo simpático fue que fue durante el momento del casting o la selección de los artistas, que en el mismo momento estaban eligiendo para la temporada número 5 y la temporada número 6. Entonces ahí fue donde empezó la conexión entre ellos, vamos a decir. So he was able to watch me on season 5, and I was able to watch him on season 6, go all the way to being season 6 champion. And then we met as I was in production of my first film. He was trying to get funding for his, and it was a perfect opportunity. Rick tuvo la oportunidad de ver a Rashad en la temporada 6 y Rashad tuvo la oportunidad de ver a Rick en la temporada 5 y realmente se hicieron, o sea, estrecharon básicamente su relación de negocio cuando Rick estaba haciendo su primera película y Rashad estaba buscando fondos para su producción también. So, what are you doing, or how was your relationship in business partnership with Rashad? What are you doing right now with him? What is the story there? Well, I had the great fortune to get recognized after being on FaceOff and met some wonderful people who funded my first feature film. After completing that first film, we had the opportunity to go again. And I knew Rashad was trying to make his movie. And I said, well, if you thought I was great, how about a champion from the same show? Because they met me from watching FaceOff. Básicamente lo que pasó es que Rick estaba haciendo su primera película y una vez que ya acabó su primera película, él quería continuar en esa línea de negocio y se le ocurrió que podía ser una buena oportunidad de tener un ganador de FaceOff para la siguiente película y hacerlo muchísimo mejor. So it turns out that his film in distribution land with films came out first, and you can check it out right now on Amazon or Hulu. It's called Beast of the Water. Resultó que su película salió primero, la pueden ver en Amazon, y se llamaba Beast of the Water, o La Bestia del Agua.
no sé si así se traduce en español, y fue la primera película que salió de En distribución salió primero esto. distribución. Yeah. So I wrote, produced, and directed my first film, and I wrote a spec script for Rashad, and then we modified that and wrote the rest of it together for him to direct his first movie. Ok, entonces después de escribir, producir y dirigir su primera película, me perdí. Básicamente escribió un espectro o una primer borrador de la película de Rashad y después de eso continuaron con el trabajo. And the third film that we did was Puppet Master, The Littlest Reich, which is also available on demand pretty much everywhere, that we did with Cinestate down in Texas, here in the US. I'm sorry. I was going to say, I worked with another buddy from FaceOff, a couple of them. Tate Steinsek was the lead effects person, Heather Henry, Eric Zapata, a bunch of FaceOff veterans, Ian Cromer, Wayne Anderson. There was a bunch of people involved. Y una vez que acabaron esta segunda película, salió la tercera película que se llama Puppet Master. Puppet Master, el maestro de los títeres. Que es una película en donde varios de los ex participantes de FaceOff o de los veteranos de FaceOff participaron y fue una experiencia bastante interesante. Okay, here we have another question. Tell us about your experience making the change from special makeup effects to filmmaking. Entonces, I'm going to translate the question. Entonces, cuéntanos sobre tu experiencia de ir al cambio de hacer efectos especiales en maquillaje a la parte de dirección de película. Well, it feels pretty natural. Both Rashad and Tate and I have all gone from being on FaceOff to writing, directing, or creating our own films. So we're used to coming up with backstories for the makeups that we create. So taking those and being able to make them, putting a camera on them and shooting a film seems very natural. Okay. Rick nos cuenta que tanto para él como para Rashad y para Tate, el proceso de cambiar de la parte de maquillaje y de efectos visuales a la parte de dirección fue bastante natural, que de hecho para ellos siempre era muy divertido o muy habitual el generar historias para sus criaturas y sus personajes, o sea, la gente a la que iban a maquillar. Entonces, en general fue un paso bastante natural. That said, it's a big learning curve. Directing a film is a huge machine, and most all of that machine runs from right inside the director's mind, and you have to communicate that with an army of creative, incredible people. It's fascinating. Hold on just a second. Okay. Rick nos cuenta que la curva de aprendizaje es fantástica, el cambiar de una modalidad a otra, que de todas maneras el dirigir es otro mundo, que de todas maneras al dirigir es muy importante el comunicarse, pues ya que todo el proyecto prácticamente vive dentro de la mente del director y que simplemente en pocas palabras ha sido una experiencia fascinante. So I think that being a makeup artist and being in FaceOff is like you are really a storyteller. Like, I don't know how easy it was. You said that the curve was really, really awesome to do it, to go from makeup to writing, but you were already creating stories in FaceOff. That's very true. Do you want to translate? Le estaba diciendo a Rick que yo considero que ir de FaceOff a empezar a escribir dentro de FaceOff, él ya era una persona que contaba historias, lo que se llama un storyteller o si quieren traducirlo, un cuenta historias,
Pero básicamente esta curva de aprendizaje él ya la empezó a hacer en FaceOff y qué tanto considera que esto fue importante dentro de su desarrollo como productor y escritor y director. Yes, so very much. It even became part of the show later on in the later seasons of the show. They shot short films, they directed little mini episodes within the episode, and then they played them at the end. That's something that both the participants and the fans really wanted to see. So we were all happy for that. Yeah, I mean, something that was really nice on the show, it was that you made a makeup, or all the makeup artists made a makeup, and then you had also to think and create the performance. So the character just became real. So I think this is something that for you was like awesome. I don't know. Le decía a Rick que una de las cosas que pasaba en FaceOff es que básicamente ellos construían el personaje, pero al final también se encargaban de hacer un performance, una actuación del personaje para que sea real. Entonces, ¿qué tan importante era que el personaje sea real? Yes, even when we talked about the fawn earlier, she had a backstory. Lainey and I, as well as the newcomers on our side, it was veterans versus newcomers. We all had to create a unified story that bound our characters together. So that became an element of this show, was tell us about your character. And so you had to think of the reasoning behind your choices for the makeup. Rick nos comenta que el personaje que hablamos antes sobre el fauno, Lini y él básicamente tenían que crear todo el personaje y contar la historia del personaje porque tenían que unificarse las historias y tenía que haber un lazo común entre los otros participantes o los personajes de los otros participantes Cheers. y de él. Entonces sí, es súper importante que el personaje tenga una historia por detrás. Just hold on a second. Algo que nos quedó pendiente de traducir fue la primera parte de la pregunta, en donde Carla le preguntaba esta secuencia de convertirse en un contador de historias, y la respuesta de Rick era que de hecho en el show ya empezaban a convertirse en estos storytellers, en estos contadores de mundos y de historias, ya que dentro de la evolución del show, poco a poco se fue integrando esta mecánica, ¿no? Entonces, parte de los retos a cumplir muchas veces era generando historias cortas o cortometrajes dentro de los retos, como redundantemente dije, y con eso ellos ya empezaban a generar estas dinámicas. Yeah. Well, you were on FaceOff, and then you work on Beast of the Water. What was it like to create Beast of the Water? How was? There's the shameless plug, Beast of the Water, available now. Yeah. It was a whole new experience. I had gone through making one film, but this film, Beast of the Water, was just much larger, more people, more pieces, larger budget, a much bigger monster at 7'7". The actor himself, it was a big task. Mi pregunta fue cómo fue crear básicamente la película Beast of the Water. Es una película, esta película salió en el 2017 y es una película de horror, es un thriller. Entonces, él estuvo obviamente muy enfocado también en el maquillaje. Entonces, les cuento un poco para que sepan sobre la película. Y Rick nos dice que fue una experiencia increíble, que fue una experiencia con muchísima más gente, mucho más grande, con muchas piezas y muchas cosas a resolver, y que tenía una bestia gigantesca de 7 pies y 7 inches. 7 pulgadas. 7'7". That's Daniel Gilchrist. And he's a fantastic actor, wonderful human being, and everybody on the set loved him. We love you, Daniel. Daniel Grisler? Yeah, that's the name? Gilchrist.
Él es el actor y que es un fantástico ser humano y que lo aman verdaderamente. Entonces fue una producción mucho más grande para Rick. Okay, Rick. I was going to say, the other part is working with Rashad. He was the director while I wrote the film with him, for him. He was directing. So the transition from page to screen is a whole other beast itself, and making sure to realize Rashad's vision is very important to produce for your director. Otra de las cosas que nos cuenta Rick es que Rashad fue el director y Rick escribió el guión con él y para él, y ver la transición de lo escrito del guión al cine, a la película en sí fue espectacular, y también poder plasmar la visión de Rashad dentro de todo lo que él pensaba, de poderlo plasmar en la película. And there's also, as a writer and a filmmaker, our content is based in part around the Native American Indian culture here in the United States. So working with the Native American Indian Council in Tennessee, Timo Kano, who is one of our lead actors in the film, to make sure that we do the best job we can to tell the best story that we can. Otra de las cosas que nos dice es que al ser el escritor y el filmmaker, la persona que produjo la película, una de las partes importantes de esta película es que toparon temas de la cultura indioamericana y fue muy importante o acercarse lo más posible a los datos y a las culturas. A las culturas. Entonces, que en medio de todo trabajaron con culturas en el área de Tennessee y bueno, eso ayudó para el rodaje. Here we have another question. How was your experience in Ecuador with Comic-Con Ecuador? I had a fantastic time. I was very impressed with not only how well put together the show was and how big it was, but also with the incredible talent that was there. If you look around here on the walls, I have a lot of art that I purchased from Ecuador that is here in my home. Wonderful people. I'll let you go with that, and I'd love to talk about some of them. Okay, en general nos cuenta que se quedó sorprendido de el evento. Perdón. Primero la pregunta. Bueno, la pregunta era que cómo había sido la experiencia cuando estuvo acá en Ecuador con nosotros para Comic-Con y que nos contara un poquito más acerca de él. Entonces, Rick comienza contándonos que se quedó impresionado de la magnitud del evento, del tamaño, de la asistencia, pero también se quedó impactado por el talento de los artistas locales. En medio de todo nos muestra que en su estudio hay varias piezas de los artistas que llegó a conocer acá. Go ahead. Yeah, Paco Pinquet, Larry Flores, Illustrator Man, Gabriel Fandino, and most of all, I think most importantly, was my handler and translator down there. And these are Instagram tags, Marcia Cat Cosplay. Thanks again, girl. You saved the day so many times. Una de las que él estuvo bastante impresionado fue de artistas talentosos como Paco Pincay, Larry Flores, Gabriel Fandiño, y obviamente la persona que le ayudó y fue su mano derecha durante Comic-Con, que es Marshall Cosplayer, que le ayudó y le salvó en muchas situaciones, tradujo y estuvo ahí para él. Entonces, muchas gracias. Estaban dando un saludo grande. Okay, we have a couple of questions from our chat. Wait, I do have a question first. And I'm going back to Beast of the Water. I haven't seen actually the movie. I'm going to do it. Yay. but I think it's a thriller and a horror movie, and the character is supposed to be scary and at the same time awful. But it also has to be interesting and the most important, believable. So what do you think, or do you think you accomplished that goal? Do you think you
rock it, and you do it very, very well. How do you see the movie after it's already released and it's a few years back? How do you see your participation and the character? Hold on. I'm going to translate. Volviendo un poco atrás y retomando el tema de la película La Bestia del Agua, Beast of the Water, la pregunta es, la película es una película de terror, ¿ok? Y parte del desarrollo y de la creación de la criatura es convertirla en algo espeluznante. Entonces... y al mismo tiempo es súper importante que a pesar de que es fea y que tiene que ser miedosa, tiene que ser muy real, porque si no pasa que los personajes se vuelven inverosímiles. Entonces, ¿qué cree él si logró llegar a esta meta y logró que el personaje sea al mismo tiempo muy feo y una bestia y sea real? Well, I think we did very well on a majority of the things. And as always, you set your sights high and some of the things just didn't quite work out, like the post effects. Our creatures made of water and the visual effects just did not come together at the end of the film to turn our character to water. That's something that is we wanted to make happen for Rashad, but for budgetary reasons just was not able to be made happen. Okay. En general se sienten que como equipo están muy complacidos con el producto final. Sin embargo, pues algo que no los dejó totalmente complacidos fue el hecho de que la criatura que en un momento iba a convertirse iba a ser de agua. Entonces tuvieron el problema de que los efectos visuales con la criatura, cuando hablo de efectos visuales hablo en el sentido digital, de la postproducción, no llegaron a combinarse de la manera que ellos esperaban. Entonces eso los desalentó un poco, sumado que, bueno, se dieron cuenta de que el presupuesto que llevaría lograr el efecto y la fusión que ellos deseaban iba a sobrepasar lo que tenían contemplado. On the other side, we were very happy, I think, Rashad being able to see his creature visualized. Again, this is a design from Rashad's mind that we turned into a giant monster thanks to the incredibly talented team at Tolan Effects up in Pittsburgh, where everyone rallied and built this suit on our 7'7" actor, Daniel. So we're very happy with the monster itself. So we're excited about that and want to see what you all think when you watch the film. Great. Bueno, de hecho para Rashad fue algo muy, muy divertido, muy entretenido el ver su criatura hecha realidad. Okay, que en medio de todo le agradecen al equipo de desarrollo que les ayudó a crear esta criatura gigantesca de 7 pies. Okay, y que fue Totem Effects de Pittsburgh. Okay, y en general el logro de construir el traje en general, gracias a esta compañía y a este talentoso equipo, pues fue lo máximo. Y él espera que veamos la película y que opinemos también. Entonces les invitamos a todos a ver la película que ya salió en el 2017 y que todos deberían verlos, incluyéndonos. Vamos a ver también la película. And no film is complete without the wonderful list of talented actors, and I'd be happy to talk about those. Rick dice que ninguna película está completa sin la lista de espectaculares actores y está muy contento de la participación. Okay, now we are going back to our chat. Hugo, our manager, says interested in participating in another FaceOff season, maybe do his own FaceOff show? That's something that all the conventions that we go to, the fans really want more FaceOff. It's always a matter of production and budget.
So the more fans that express interest in that, the more likely we are to be able to do something like that. I'm always down to make some makeup, especially on a FaceOff show. Making my own show, we're working on some things in development, but not necessarily competition shows. La pregunta era si está interesado en participar en otro FaceOff o tal vez hacer su propio show como FaceOff de maquillaje. Y Rick nos cuenta que en cada convención que va hay muchos fans que quieren más capítulos y más temporadas de FaceOff, que obviamente todo depende de la producción y el presupuesto, que mientras más fans haya y que estén interesados, es un poquito de presión para la producción a que se realice. Y que, sin embargo, en este momento no hay un plan de hacer algo similar como FaceOff, que es una competencia, sino algo que tenga que ver con maquillaje, pero no necesariamente con competencia. De cualquier forma, él siempre está más que dispuesto a generar buenos monstruos y buen maquillaje. You know, we have a daughter. Now she's 12 years old, but she was really, really young when FaceOff started, and she loved it. And then it was really, really cute when she said, "Oh, all the movie is just makeup. Like, you don't have to be afraid of any monster. It's just makeup." So it's very yeah. So yeah, today watching. Look behind the curtain, huh? Yeah, that's it. So now she's just looking the interview upstairs. Oh, fantastic. Hello to her. Thanks. Le estaba contando que tenemos una hija de 12 años y empezó a ver el show como muy chiquitita y ya luego les decía a sus amigos que todo era maquillaje y que no se asusten de los monstruos porque siempre era maquillaje. Entonces dice que qué chévere y le mandó un saludo. My daughter was about the same age and she helped me getting ready for being on FaceOff. So, yay to daughters. Nos cuenta que su hija tiene más o menos la misma edad y que ella le ayudó un montón de veces en la temporada de FaceOff. Y hurra por las hijas. So we have another question. Carlos asked if there's any kind of jokes that the actors made when you take off all the makeups, like I don't know, there's something that they say. Yes, getting your life cast done is another place where jokes are made as well. Removal is something they don't show on the television because it's messy and gross, and you really get an interesting side of people when all the gunk is coming off. Okay. No trajimos la pregunta. No. La primera pregunta es, ¿nos puedes contar algunas bromas o anécdotas que hay detrás de cámaras en relación a los actores y a los modelos que cuando se empiezan a quitar el maquillaje? Entonces, Rick nos cuenta que algo que nunca se ve en cámara, en general, es todo el tiempo que toma el construir los moldes y el preparar a los modelos para el maquillaje, y que son horas y horas de tiempo que pasan ellos compartiendo y hablando de cualquier cosa, y que en esos momentos pues llegas a enterarte de cosas bastante interesantes de los modelos en general. Okay. Hold on a second. Okay, our next question. In your opinion and your experience, what is more difficult? What kind of makeup? These huge creatures, a whole body costume, or these really small and subtle makeups for filming in general? I'm going to translate the question. Con tu experiencia, ¿qué crees que es más difícil? ¿Estos maquillajes súper grandes y monstruosos en tamaño y de cuerpo completo? ¿O estos maquillajes que son muy sutiles y delicados? I believe the large monsters give you more freedom because they probably haven't been seen before. Whereas close-up, high-definition, old age makeup on a person's face
is going to be very revealing and a very high test of the caliber of your work. We love both, but I think there is a lot of challenge in the subtlety of makeup. Rick nos comenta, la pregunta no tradujimos, no, sí tradujimos la pregunta, que cuando es un maquillaje grande, normalmente hay más libertad para hacer el maquillaje y te da muchísimo más aire. Sin embargo, en lo que son los close-up o los detalles, la definición es muchísimo más grande y eso implica o revela un poco el calibre de tu trabajo. Entonces, cree que sí hay un reto a cumplir más grande en los maquillajes sutiles. It's the uncanny valley of believability. Things that you're used to seeing, you'll recognize easily as not being right. Okay. Que es esta idea de que las cosas que son mucho más sutiles y que siempre vemos, reconocemos muchísimo más fácil que no son reales, entonces tienen que ser mucho mejor hechas. Okay. So, doing the show or being on the show and then being on and writing a movie and being a producer, what do you think is the most important thing that you learned on this process that can define you right now as a person, as a professional? What is the most important thing? The single most important thing may be difficult. I think humility is a big part of it. Understanding that there's always more to learn is a huge part. It's a very big responsibility to not only the people that are funding the film, but the people who are showing up as actors on the film. And then at the very end, the fans who are going to watch the film. You're just trying to do the best job that you can across every challenge. So I think that's a lasting character impact, is to just stay humble and do the best job you can. La pregunta fue, dentro de básicamente tu evolución como profesional, pasaste de hacer un makeup artist en el show de FaceOff y luego dirigiste y produjiste tu película. ¿Qué crees que fue lo que has aprendido y te ha convertido en lo que eres ahora como profesional? Y Rick nos respondió que él considera que ser humilde es lo más importante y siempre pensar en hacer lo mejor que puedes y que cada día o siempre tienes que pensar que hay algo que tienes que aprender. Que fue una responsabilidad muy, muy grande el tener fondos para una película, el producir, el que haya fans en las películas y que siempre hay que pensar que tienes que hacerlo mejor y que la humildad es una de las cosas principales. For every thank you or appearance I get, there's an army of people behind me that if you look at the credits on any of the movie, how many people it takes, all of the thanks that I get go out to all of those people who help make each of those films a reality. Entonces Rick nos comenta que por cada aparición que él tiene y cada agradecimiento que él obtiene, siempre recuerda y mantiene muy presente el hecho de que detrás de él hay un ejército de gente y de personas que lo han acompañado en este trayecto, ¿no? Que en definitiva, pues, cuando vemos una película y vemos los créditos, vemos la lista por poco interminable de nombres que aparecen ahí que hicieron posible estos proyectos. So teamwork is essential in the production of a movie and everything, and all the industry filmmaking is teamwork. Do you think like teamwork is a huge part? Yeah, they have a saying, teamwork makes the dream work. And it's very true. I mean, unless I'm here and we're in some sort of quarantine where we're working from home or working remotely on our part of a project, it's always a team. Most everything you do in life in some form or fashion is a teamwork. And that's something that we all need to embrace
and cherish as we all get back to work together. Okay, déjame traduzco. Entonces, basados en la pregunta anterior, Carla le comenta a Rick que si él considera que el trabajo en equipo llega a ser la base de estas grandes producciones. Y la respuesta fue que hay una frase que dice que el trabajo en equipo hace que tu sueño funcione. Entonces, es esencial el trabajo en equipo y únicamente cuando estamos en momentos como estos, que es una cuarentena, a pesar de eso estamos solos en casa, pero a pesar de eso estamos trabajando en una parte del proyecto que se trabaja en equipo. Entonces, es muy importante empoderar y básicamente compartir que el trabajo en equipo es fundamental. Okay, hold on. We have another question from our chat. Samir asked you, how important is to know about anatomy in your profession? Well, thanks, Samuel. Very, very important to know anatomy of not just human anatomy, but animal anatomy, mammals, reptiles, fish. Any reference that you can get will help you in the special effects industry. La pregunta fue de Samir, ¿qué tan importante es saber anatomía en tu profesión? Y Rick nos comenta que es sumamente importante conocer de anatomía, no únicamente de anatomía humana, sino también de anatomía de mamíferos, de reptiles, de pescados, porque la anatomía va a ayudar a que el trabajo funcione correctamente. How hard was for you learn this lesson? It came up on FaceOff because you are sequestered. They take all of the books, all the reference, and they put it away. You don't get to see anything. So if you can't remember it, it really, it's a problem, I guess. So we're all sitting there trying to remember, all right, what are the muscle shapes? What are the core groups and elements? So any lessons in anatomy are very helpful. I'm fortunate to have medical training that also helped with that. Of course. Daniel le preguntó a Rick qué tan difícil fue para él aprender esta lección. Entonces, Rick le respondió que esto lo aprendió o lo vivió muy fuertemente en FaceOff porque están secuestrados todos los libros, todas las referencias, cualquier conexión está prohibida y se las quitan. Entonces, fue básicamente acordarse y tocarse y acordarse cómo era la anatomía para poder trabajar en sus proyectos. Por suerte, Rick dice que él tiene un antecedente de haber estudiado un poco de medicina, de entrenamiento en anatomía, entonces que eso le ayudó a él a sobrevivir durante el show. Do you think, like, I don't know, there's like a annoying, or there's some people that said that when you sculpt or when you're drawing, the first thing that you do is yourself, or you take yourself as a reference. Do you think your monster or your creatures have some part of you? Especially the hands, the backsides of your hands. You look at the reference and it's the thing that you see the most. So I would say most all of the creatures probably have my hands. They say that Yoda looks like the creator, and if you look into that, you'll see it. But in there, things like Yoda also have Albert Einstein's wrinkles. So you see some of yourself, and then you put some extra on top of it. Little dash of monster. Okay, la pregunta era, típicamente en el mundo del arte se tiende a decir que cuando plasmas o generas una obra, típicamente en tu inconsciente te estás plasmando a ti, ¿ya? Entonces, Carlos le pregunta a Rick qué tan evidente es la presencia de él mismo en sus obras. Y Rick comienza contestándonos que evidentemente las manos tienden a ser algo que sus personajes tienden a tener de él, que en general siempre él ve sus manos en sus personajes, y que hay cosas como cuando vemos el personaje de Yoda, y si llegamos a conocer al creador de Yoda, pues vamos a entender mucho del personaje. Que también
fuera de conocernos a nosotros mismos, le podemos agregar ciertos rasgos que, volviendo al personaje de Yoda, él tenía las cejas en especial de Albert Einstein, con el sentido de reflejar un poco el tema de esta gran inteligencia y sabiduría. Okay. Yeah, very good. Continuing with the FaceOff show, you were surrounded by many talented artists as you. Can you tell us who was that artist that impressed you in your season during the show? Yes, that was quite a surprise when we showed up. Mainly to have people that we had already seen on prior episodes there back again. So you knew you were already at a little bit of a handicap because they had done the exact reality show you're on already. So that was the most daunting part, I believe, when like you first meet. Then the very first day when you're sculpting, walls of clay immediately. That's in the first episode. And to that end, Tate really stood out, Tate Steinsack. And then across the rest of the seasons too, Tate. Everybody is super talented, but you asked for one, so it's gonna be Tate. La pregunta fue, de Daniel fue, durante el show estuvo rodeado de mucha gente o de muchos artistas talentosos como él, pero ¿quién fue esa persona que en el show realmente le impresionó? Entonces, Rick nos comenta que fue una temporada bastante especial porque hubo veteranos, hubo gente que ya participó en el show, que estaba regresando, entonces había gente que ya conocía cómo trabajaban. Y eso fue la primera cosa. Y la segunda fue que, claro, llegaron y lo primero que encontraron fue mucha arcilla para trabajar. Y la persona que más sobresalió y le impresionó fue Tate. Tate una y otra vez fue la persona que le impresionó muchísimo. Y que a pesar de que todos fue, o sea, él dice que mucha gente o todos eran muy talentosos, preguntamos por uno, entonces tenía que responder una sola persona y esa persona era Tate. Yeah, we have another question from Santiago. He asked you, what part is more important in the creation of creatures, the makeup or the CGI? I think the answer to that is the balance between. If you don't do them both correctly, neither one succeed. So you can have a fantastic monster with bad CGI, and you can also have a not so great monster with incredible CGI. And if the scale isn't balanced, it just doesn't work. Tenemos una pregunta del chat. Santiago le pregunta a Rick ¿qué cree que es más importante en el proceso de creación de criaturas y de monstruos? En sí, el maquillaje o la criatura como tal, o los efectos digitales. Y la respuesta fue que el balance es muy importante. Si no hay un balance entre las dos cosas, sencillamente no funciona. Entonces podemos tener una criatura que tenga un maquillaje espectacular, pero el CGI no funcione correctamente, entonces va a ver bastante mal. Y de la misma manera podemos tener un make-up o un maquillaje bastante sencillo, o sea, pobre, y un CGI muy bueno y tampoco va a funcionar la criatura. Ok, entonces ahí estaba. Gracias a Santiago por tu pregunta. ¿Tú tienes ahí algunas o vamos con esto? I do have another question. How do you feel? Do you felt on the show like it is a competition show? So you're always in competition and in a really stress way, like really like everything is happening really fast. Do you think even though it is a competition and you are there for winning a prize and you are there for being the winner, do you think it's a good competition? Yes, yeah. I do. Of all of the
places that we've traveled after being on the show, all the conventions around the world that we've been to, the fans tell us over and over again, like you were talking about, where they're able to share our show with their families. It wasn't a fight between people clawing over each other to get to the top. If somebody was having an issue, you would rally to help them. So it was a very positive show in that regard, and we were very grateful and thankful for that. Thank you to the producers. Thank you. Mi pregunta fue que FaceOff es un show de competencia y que tanto cree él que a pesar de estar en un ambiente muy estresante, fue una buena competencia. Entonces él nos comenta que al viajar dentro de las convenciones, los fans siempre dicen que, como yo comentaba, es un show de familia y siempre que alguien tenía un problema, el resto ayudaba. Entonces él cree que siempre fue un show bastante positivo en ese sentido y le agradece mucho a los productores. So what we saw on the show was true, and there were nothing like hide backstage, like there was. I don't know that there wasn't much hidden backstage, as you only, like any show, you only have what you capture in front of the camera. So they recorded a lot, but they didn't record us, sitting at the mansion recording. They didn't do that, except for occasionally they would come in for an interview. Like you see on the show, what you see is what you get. That actually happened. They didn't come in and prompt us to do things in that regard. I did find it curious that I got interviewed for a Curse of the Third episode before we got judged, and I was like, why am I in this interview here? Oh, I found out later. Spoiler alert, episode 3. There's a curse apparently. Okay, but they have to make the show as we create it. It's a live filmed reality show. It's nice. Okay, la pregunta fue que detrás del show, o sea, ligado a esta idea de camaradería y competencia limpia, ¿qué tanto había cosas preestablecidas por los productores del show? Que si había cosas escondidas o cosas por el estilo. Y Rick nos cuenta que simplemente, o sea, lo que ves es lo que había, que sí había muchísimo material, había muchas cosas y momentos especiales que no llegaban a verse por la edición, que cuando estaban en la mansión descansando siempre había como mucha interacción, pero que muy poco de esto llega a verse en pantalla. También nos cuenta que habían veces que los llamaban a una entrevista y ellos, simplemente no sabían por dónde iba la entrevista, que en especial al final, o sea, durante la grabación del tercer capítulo, a él lo llamaron a una entrevista de estas y él no entendía por qué estaba siendo llamado a que le hicieran esta clase de preguntas. Y lo interesante es que obtuvo la respuesta al final de ese capítulo donde pues había el spoiler de que lo habían eliminado. I'm grateful to have a FaceOff family of over 100 members. They're, getting to meet all of those people through the connection of the show and see their talents and then meet them in the real world. It's a great family to be a part of, and I'm very grateful. Es genial también cómo a través de las temporadas se generó una familia de alrededor de 100 miembros y que de una otra forma por el show han llegado a conectarse de distinta manera y que para él ha sido algo muy lindo y muy enriquecedor el pertenecer a esta familia. Okay, Rick, we think this is our last question for tonight. Let's do it. If you could choose a dreamer franchise to work on. Star Wars. What? Oh, I'm sorry, what?
And why? That's it. Why? It's part of who I am. I see that Danny Lamore has joined the broadcast here, and he knows. Most every person that has watched Star Wars knows. For me, as a small child watching Empire Strikes Back, Yoda says it best: luminous beings are we, not this crude matter. We're beings of light, and it's stuck with me that anybody, no matter what you were, who you were, you could be part of the Force. It's this thing that still connects us 40 years later. It's full of a rich world and environment of creatures and mythical beings and light swords. I love it. La pregunta de Daniel dijo que es nuestra última pregunta y le preguntó que si él podría escoger una franquicia soñada para trabajar. No le dejó acabar la pregunta y le dijo Star Wars. Entonces... Bueno, pues la segunda parte de la pregunta es ¿y por qué? Entonces, Rick nos comenta que simplemente es una cosa soñada, que durante su infancia, el ver el Imperio contraataca y ver la presencia de Yoda en escena para él fue impactante. Y también a través de los años ha sido increíblemente fuerte la presencia de esta franquicia en todos, ¿no? Y que es muy chévere ver cómo de una u otra forma la presencia de la fuerza, como es denominado en Star Wars, se puede ver y palpar en cualquiera de nosotros. Okay, that's all for tonight and all the time that we have for tonight. But Rick, thanks a lot for your time. Thank you so We much. wish you all the best in future projects, and we wish you to see you in a future Star Wars film. Comic-Con Ecuador, thank you. Thank you both so much. It's been an honor. Thank you. It's been an honor for us. It's been a great time. It's been almost an hour that we talk and we laugh, and it's been great. So thank you very much. We hope to see you again in Ecuador, and I hope we hope you are safe. Be safe at home, and all the best for you. Yes, you all stay safe as well. To the fans and my family down in Ecuador, stay in touch. Hit us up on social media. You can check me out on Instagram, Twitter, Facebook, Rick Prince. Reach out, connect, check out our films. Let us know what you think. We love you. Have a great evening. Thank you very much. Rick dice que le agradecemos por estar aquí, por haber compartido con nosotros una hora. Le dijimos que se cuide en estos momentos. Él dice que se cuide por favor la familia en Ecuador, que lo sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Rick Prince, y que espera vernos pronto. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves.